titulado el podcast del día de hoy, Sí se puede. ¿Cuántos creen que sí se puede? Y es importantísimo porque hay algo que leemos en la Biblia, en Filipenses 4:13, nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cómo nosotros poder enfrentar las situaciones, los retos de la vida, lo que se nos presenta y decir, sí se puede. Para eso hemos traído una invitada muy especial el día de hoy, comunicadora social de profesión y Reina Esther 2022. Recibamos con un fuerte aplauso a Oriana Leal. Bienvenida, Oriana. Gracias. Bueno, estamos felices de que hoy podamos compartir y este tema espectacular que sí se puede. Hoy quisiera que nos pudieras compartir a medida que desarrollamos esta entrevista esas veces que has tenido que pararte firme y decir sí se puede. Por ejemplo, ¿cómo fue esa decisión de decir voy a participar en Reina Esther 2022? Bueno, buenas tardes, bendiciones, gracias por la oportunidad, gracias a Dios y a nuestra madre Norma por la invitación y a ti también, William. Gracias por creer en mí, porque estoy temblando. Bueno, la decisión de poder participar en Reina Esther fue un desafío. De verdad que no lo pensé. Sí veía cuando hacían como que la publicidad y todo eso, pero para mí era algo difícil, porque a veces no nos sentimos dignos. Yo veía eso como que yo decía, bueno, no, son muchachas como que son muy, o sea, te lo voy a decir coloquialmente, yo decía, bueno, son muchachas que son a lo mejor muy perfectas o muy santas, y bueno, y esto no deja de ser verdad que nosotros debemos tener esa santidad, pero es algo que el Señor nos va dando, y lo he descubierto. Y yo decía, no, eso es como algo, no sé, como medio imposible, yo ahí como que no califico, y incluso yo dije, bueno, no sé, yo no me siento muy digna de estar allí, subirme al púlpito y todo eso, como que no. Y bueno, me hacía como la loca, pero sentía algo allí como que bueno, participa. De repente le comento a mi amigo José Julián, que es como mi hermano para mí, y me dice, pero ¿cuál es tu broma? Me dice él, ¿por qué no participas? Yo no, le expliqué, yo le dije, ay no, José, no, yo sé, yo no me siento digna de estar allí, no sé qué, hay gente muy santa, muy perfecta. No, Oriana, yo sé qué es eso, no sé qué. Y bueno, se dio la oportunidad, aperturaron las inscripciones. Y me acuerdo que estaba Thaís por allí, como que me llamó, vente tú, y no sé qué, y yo me escondía, pero bueno, decidí inscribirme. Después viene la parte de lo del casting, ahí temblaba mucho más. Me acuerdo que estaba una de las personas del jurado, era una pastora, y me decía, yo oraba por ti porque te temblaban tanto las pantorrillas, o sea, era tanto, de verdad, que yo sentía que me iba a caer, de verdad, o sea, de los nervios. Yo decía, wow, o sea, ¿dónde estoy yo parada? Es como un lugar muy, muy sagrado, pues siempre lo he visto así, y yo decía, wow, bueno, pero me atreví y gracias a Dios y quedé. Entonces, bueno, eso ha sido un reto que llevo de verdad con bastante responsabilidad, con mucha humildad y con mucho respeto, obviamente no siendo perfecta, pero tratando de cada día ir mejorando de la mano de Dios, porque bueno, solo es imposible. Así es, dentro de esa experiencia de Reina Esther, una vez que pues nombran, porque recuerdo, si mal no recuerdo, ese año la manera de escoger la Reina Esther era muy distinta. Había un grupo y se seleccionaban dentro de ese grupo, es decir, habían personas que le decíamos bienvenida a Reina Esther 2022 y había otro grupo que le decíamos, bueno, por este momento no es el momento, pero prácticamente como cuando nos dicen, sigue intentando. Pero cuando te dijeron o te hacen saber que eres Reina Esther 2022, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba por la mente de Oriana? Bueno, era muy emocionante porque, o sea, no es un concurso normal a lo mejor de belleza física, sino es un concurso espiritual, y yo decía, wow, o sea, y lo veía así como que no lo veía como que el jurado me había seleccionado, sino como que Dios me había escogido en realidad. Yo decía, ¿tú de verdad me ves así? O sea, como que yo también soy una escogida tuya. Era lo que yo sentía en mi corazón, y era estar como que muy, muy agradecida, y era algo como que, wow, o sea, fue una emoción muy grande. Fue algo muy bonito que de verdad no puedo explicar y que no lo he sentido en lo secular.
Y dentro de esa experiencia, porque hay un video que nunca se me borra de la mente dentro de tantas cosas que se ha podido hacer dentro de ese programa Reina Esther. Vi tu imagen en una de las actividades donde le cambiaban los zapatos a jóvenes. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿O cuál ha sido toda esa experiencia? Porque en el caso de Reina Esther, no es que te quedas en un año y terminó tu reinado, sino es como dice la Biblia, un reino sin fin. Ustedes siguen siendo Reina Esther y siguen siendo parte de esa gestión social, pero dentro de esas experiencias, retos, anécdotas que viviste, ¿qué nos puedes decir que haya marcado tu vida para bien o que te haya sentido tal vez útil y de poder bendecir a otras personas? Sí, como tú dices, eso es lo más bonito, que no es un reinado que termina en un año, sino que es un reinado eterno, nunca te van a quitar tu corona. Sí, en esa oportunidad creo que fui la voz en off del video y súper bien porque es parte de mi carrera y yo, bueno, amo hacer eso y si era para acá para servirle al Señor, era mucho más especial y mucho más, con más responsabilidad. Pero pienso que particularmente o principalmente estar en este ministerio de Reina Esther ha servido primero para empoderarme yo, o sea, para empoderarme como persona, como mujer y para ayudar a otras mujeres a poder empoderarse también. No es fácil porque a veces uno mismo como que nos cuesta creer un poco y tener como esa seguridad. Yo lo he aprendido acá en la iglesia porque como ha sido nuestra madre espiritual, ella es como experta en eso, como ha sido pues mis líderes también que siempre están allí ayudándote y afirmándote. Y yo de verdad puedo decir que he aprendido también a tener una autoestima del lugar correcto y trabajando todos los días en eso, ha sido acá en la iglesia y más con el ministerio de Reina Esther. Entonces eso me ha servido mucho, incluso en mi trabajo o con amigas también, para poder ayudarlas a ellas, ¿sabes? A decir, tú sí eres una princesa de Dios, tú vales mucho, todo lo que he podido aprender acá. Ahora quisiera, y porque es interesantísimo todo el trabajo que se hace Reina Esther, para quienes no conocen, Reina Esther es un programa diseñado en esta casa Mirés, donde tal vez basado sí en lo que pudiese ser una experiencia de un concurso de belleza, más allá del concurso como tal, es llevar ese empoderamiento a esas mujeres de que puedan ser instrumento de bendición a otras personas, trabajando en su autoestima, pero a la par bendiciendo a otras personas. Y Reina Esther lo que hace es ese proceso de transformación y de fe, de creer en sí mismo y poder ser un instrumento de bendición, como dice la palabra de Dios en Génesis 12, de ser de bendición a las familias de la tierra. Ahora quisiera hablar porque hoy titulamos Si se puede. Hoy tú pudiste frente a tal vez ese paradigma de que no, ese lugar no es para mí, yo tal vez me siento no merecedora y ese lugar es santo. O sea, y están todos esos prejuicios mentales de esos no se pueden, de no, es imposible, no te lo mereces, no, y nos ataca nuestra mente. Pero me gustaría que pudiésemos compartir algunos tips, no sé, creo que tenemos por aquí 8 tips que podemos compartir hoy para nosotros poder enfrentar todas las situaciones y poder decir y afirmar y vivir que sí se puede. ¿Cuál sería ese primer principio, ese primer tip que nos pudiera dar para llevarnos a que sí se pueda? Tengo varios. Lo primero, como siempre nos han recordado acá, seguir soñando, porque a veces soñamos, pero a veces lo dejamos también allí como en stand-by. Yo me acuerdo que yo estuve viviendo un tiempo en Chile, regresé a Venezuela y obviamente siempre surgen comentarios, no sé qué vas a hacer allá, pero no sé qué. Entonces yo decía, y escuché una prédica que decía, oraba mucho y le pedía mucho dirección a Dios y decía, pero es que no es donde estés, sino quién está contigo. Y yo me agarré de allí. Yo decía, bueno, no es el país, sino quién está contigo. Se me abrieron las puertas y pude regresar acá. Después yo decía, bueno, ejercer otra vez en lo que yo quería, o sea, estar en pantalla, ser ancla o ser reportera. Lo dejé como allí. Yo, bueno, lo que vaya saliendo, como dice como vaya saliendo, vamos viendo. Sí, exacto. Yo decía, bueno, lo que importante es como ir generando ingresos y después ahí veo. Y me acuerdo que en esa palabra profética, la madre decía algo así como que te voy a codear con gente muy importante, como que tus sueños van a revivir, y se me venía mucho a la mente y a mi corazón era como lo de mi carrera. Y yo decía, bueno, para entrar, ¿en qué canal sabes? Siempre uno se va como colocando esos obstáculos. Y ella decía, te voy a llenar de una gracia especial. Y yo, bueno, yo lo agarré allí, no sabía cómo iba a ser, pero me agarré de allí.
Eso obviamente era en diciembre porque era la palabra profética y en enero fueron surgiendo, no sé qué, bueno, se dio la oportunidad de estar en un canal de televisión, me abrió las puertas. En ese momento no era para el departamento donde yo quería estar, pero allí fue que surgió y yo aproveché la oportunidad. Y fue muy curioso porque una amiga me dice, bueno, pero manda este currículo a este correo. Yo le digo, pero ¿es de parte tuya? Me dijo, no, mándalo y ya. Ah, chévere. Y entonces cuando pregunto en recursos humanos, yo le digo a la muchacha, ¿cómo supieron? O sea, ¿cómo me llaman? ¿Cómo me contactan? Me dice, no, porque es que una de las autoridades, o sea, una de las máximas autoridades de allí del canal, el correo era de ella y mandó tu currículo como que considérenlo. Yo decía, Dios mío, esto es de Dios. Entonces, bueno, solamente yo no sabía quién era, solamente me sabía el nombre, no sé qué. Y una vez estaba en la sala de prensa y yo decía, es ella, ¿no? Es ella como que esa autoridad, porque obviamente yo sentía esa curiosidad. Entonces, yo, ¿quién es esta persona? No, esta persona está ahí. Yo así como que oraba por ella, yo, Dios mío, como que retribúyele todo lo que ella ha hecho por mí sin saberlo. Así es. Sin ella ni conocerme ni imaginarse nada. Yo siempre como que oraba y no sé qué. Y allí, bueno, siempre orando y siempre direccionada hacia lo que yo quería. En ese departamento decían, no, de aquí nadie ha salido para estar en pantalla, así como que olvídalo y no sé qué. Siempre Y yo me quedaba callada y yo por dentro decía como que cancelado en el nombre de Jesús, ¿sabes? Amén, o sea, no fue. Sí, seguía orando allí. Me acuerdo que yo tenía, o sea, como un aceitico y siempre que entraba al canal, desde que tocaba la manilla, yo como que ungía y entonces me acuerdo que en el estudio, como no me podía quitar los zapatos porque iban a decir, bueno, ella está loca. Entonces yo decía, yo voy a estar aquí parada, yo voy a estar aquí trabajando, Señor, yo, ¿sabes? Como que me apodero. Y empezaba a orar y tocaba a la gente como que, hola, y no sé qué, así hecha la loca para ungirlos también. Y bueno, así fue. Me acuerdo que una vez, yo empecé allí los fines de semana y una vez hacían evangelismo, actividades y yo no quería estar en el canal en ese momento, sino que quería estar en las actividades. Y una vez me meto al baño y me pongo a orar y creo que estaba llorando, me había, no sé si llamado la atención y estaba orando y yo le digo al Señor, o sea, pero ¿por qué yo te pedí este trabajo, pero por qué en este horario y por qué aquí? Yo no quiero estar aquí. Y yo sentí como que el Señor me dijo, pero es que tú me sirves de donde estés. O sea, como que no es necesario que estés en el evangelismo hoy para servirme. Y yo, bueno, sentí paz y me quedé tranquila y ya después no le pregunté más eso, sino que seguía orando, seguía clamando. También se me presentaban oportunidades de amigas que me decían, ay, pero es que mi mamá trabaja con tal persona, ¿quieres que hable, sabes? Como con las autoridades para que te pongas en pantalla. Y yo, me acuerdo, sabes, que le mandé un mensaje a mi líder, a la pastora Dayana, y le comenté. Claro, yo estaba como tentada porque ya tenía casi un año esperando. Claro. Y la pastora me dijo, no, Oriana, o sea, como que tranquila, vamos a orar. Y yo, bueno, vamos a orar. Entonces, bueno, orando, se dio la oportunidad también para un casting y yo toqué la puerta y yo, bueno, yo quiero participar. Ah, bueno, y de una vez, de verdad que gracias a Dios hicieron un casting donde habían con varias reporteras que tenían años allí en el canal y bueno, quedé yo en el casting para la gloria de Dios y quedé como ancla. Es que, y bueno, aquí vemos el cumplimiento de ese primer principio, es que nosotros debemos seguir soñando. Ahora, soñar aunque nos parezca imposible, porque ¿qué va uno a pensar que, bueno, porque estoy orando, porque estoy ungiendo, porque estoy tocando la manilla, porque estoy insistiendo, se van a cumplir las cosas que estoy esperando? Pero también hay un segundo principio que quiero que lo note también, ustedes que están presenciales y ustedes que están conectados, y es la oración. Porque he visto en toda tu intervención nos has dicho, estaba orando por esto, estaba orando por lo otro, y a veces pienso que subestimamos el poder de la oración. Pero Dios nos enseña y nos dice en su palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Exacto. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, una persona tal vez avariciosa dice, bueno, va a pedir a Dios porque voy a tener. Pero aquí vemos que en ti había un propósito. Y yo quiero testificar justamente eso, porque tú decías, bueno, Dios me hacía sentir que yo le sirvo desde donde estoy. Y efectivamente, yo tengo que hacer memoria y decirle a todos ustedes que muchas de las veces que miré, salió en pantalla, que fuimos al Solidario, que fuimos al programa de gestión social, no recuerdo ahorita el nombre, pero que estuvimos ahí en pantalla, en el canal donde estaba, fue justamente por esa relación, por ese servicio, por esa conexión que nos hacía ante los productores del programa. Mira, vamos a hablar de la fundación, estuvimos mujeres en todo, creo que fue otro de los programas.
tantas oportunidades de poder hablar del Señor. A veces nosotros pensamos que hablar de Dios, evangelismo, y no, tenemos que romper estructuras. Hablar de Dios donde tú estés, desde el lugar donde tú estés, eres un instrumento de bendición para levantar el nombre del Señor. Así que estos dos primeros dos principios, recuerde, soñar, seguir soñando aunque le parezca imposible. Y lo segundo, la oración. ¿Qué es lo tercero que nos puedes recomendar para poder nosotros pararnos y decir, sí se puede? Pienso que pedirle eso, dirección al Señor. Antes de tomar una decisión, yo siempre trato de pedirle dirección al Señor, ver qué opina Él. No es fácil, porque a veces uno piensa que bueno, oro hoy y ya mañana Él me va a decir sí o no. Y no es fácil para nada. Y te frustras, sí te frustras. Te sientes triste a veces, sí te sientes triste. Y muchísimas cosas, pero es donde debes estar allí bien firme. Y si no, bueno, pedir asesoría, pedir como ese respaldo también. Ese es otro principio, o sea, escuchar las voces correctas. Yo siempre he tratado, por lo menos, hablarlo con mis líderes. O sea, primero con mis papás y segundo con mis papás espirituales, con mis líderes. Para mí es bastante importante su opinión. Ellos han creído mucho en mí y son muy especiales conmigo. Entonces es muy importante para mí lo que ellos piensen, lo que ellos a lo mejor me puedan recomendar. Ellos a lo mejor no me van a decir lo que voy a hacer o no, pero siempre voy a tener como esa cobertura, o con hermanos que me apoyen en oración. Para mí eso es súper importante, para que tú sepas que no estás solo, porque a veces eso, flaqueamos, nos sentimos mal, puede ser que nos deprimimos en ciertos momentos. Yo por lo menos tengo un temperamento que es melancólico. Yo no lo quería aceptar, pero o sea. Ya vino, pues, ni modo, fue un tema de fábrica, ¿qué más vamos a hacer? Exactamente. Yo decía, no, melancólico no, pero bueno, es algo que... Y también es una lucha que llevo a diario con ese temperamento, porque hay días que amaneces bien, como hay días que a lo mejor amaneces que estás triste, que estás deprimido y tú no sabes ni por qué. Entonces es algo, como dicen, que tienes como que santificarlo, o que tienes que poner de tu parte también y saber que vas de la mano de Dios. Y hacemos una salvedad, porque el melancólico también tiene muchas virtudes. El melancólico es una persona muy ordenada, es una persona que también es muy comprometida, es apasionada con las cosas que hace. Eso de que todo se lo toma a pecho, pero es que literalmente se toma a pecho. Entonces también hay que ver qué son esas fortalezas de lo que puede ser la estructura de mi temperamento, y potenciarle y sacarle el provecho al máximo. Por lo menos el melancólico en el área de comunicación social, ¿verdad? Que somos colegas allí en esa área, sería excelente un script, que es esa persona que es detallista, que ve que si la taza quedó así, tiene que quedar así. Yo lo comentaba, creo que en uno de los podcasts anteriores. Entonces también hay fortalezas del temperamento. Y hago esta salvedad porque tú nos decías que debemos escuchar las voces correctas, pero entonces si hay que escuchar las voces correctas, ¿será que existen algunas voces incorrectas que estemos escuchando? ¿Oriana en algún momento de su vida ha escuchado alguna voz incorrecta? Pienso que la voz incorrecta ha sido directamente desde mi mente. Y es como dices, es como la primera batalla que tú, por eso pues dicen el campo de batalla de la mente. Y creo que es lo más duro, que a lo mejor que alguien que te lo diga tú dices, bueno, no, o sí, no lo recibo, sí. Pero cuando es de tu mente directamente, es como dice la madre, o sea, como que tienes que tratar de estar pila, abortarlo y no dejar que baje al corazón. No es fácil, y como decía nuestro padre, el pastor Eleazar Valera, él decía también, o sea, puede ser que se posen a lo mejor allí, como sabes, pero no dejar que hagan nidos en tu cabeza. Y eso es un reto que todavía lucho con eso, y todavía pienso que todos, sabes, vamos allí batallando, pero sí se puede afirmarse de la palabra y declarar, así no sintamos lo que estamos leyendo en la palabra, no lo creamos ni nada, pero declararlo. Y bueno, si lo dices porque Dios no es mentiroso y en algún momento se va a cumplir. No es fácil, pero sí he podido como que lograrlo paso a paso. No es fácil, pero sí se puede. Exacto. Llevamos 4 principios, tomen nota por favor. Lo primero, debemos seguir soñando aunque parezca imposible. Lo segundo, debemos orar, la oración. Lo tercero, pedirle dirección al Señor en cada cosa que hacemos. Lo cuarto, escuchar las voces correctas. Ahora, ¿qué otras cosas, qué otros elementos podemos tener para nosotros poder enfrentar lo que venga y decir sí se puede? Tenemos que pienso que nosotros debemos creer en Dios y creer en nosotros. También lucho con eso día a día. A veces he tenido, sobre todo a mis líderes o personas que son bien importantes en mi vida, que son muy especiales, que te dicen, lo que pasa es que no crees en ti. Y yo,
eso, como que me dan, y yo no, yo sí creo en mí, no estás creyendo por esto y el otro, y yo, ay Dios mío, o sea, esto es algo más que debo como que mejorar, o a veces como te ve la gente, tú ni siquiera te ves, no te imaginas, y a mí me ha pasado, a veces y yo, en serio, de verdad, no sé si es por parte del temperamento o eso, lo trabajo día a día, no creas tú que bueno, ya lo hice y son cosas que yo trabajo día a día, y bueno, creo que estoy allí lográndolo cada vez más. Incluso quiero traer a la mesa, tengo una buena o mala costumbre, ustedes evalúenla, que hablo siempre alguna anécdota que Dios me ha permitido vivir con algunos con los invitados que están acá en el podcast. Y yo me acuerdo que un día fuimos, la pastora Norma y mi persona, a una pauta en el canal. ¿Dónde estabas? No estabas en ese momento de ancla, pero te habían dicho ese día que tenías que ser ancla de la emisión estelar del noticiero. Y me acuerdo que estabas muy nerviosa. Y yo te decía, pero es que imagínate, tú tienes imagen, tienes porte, tienes la inteligencia, pero ¿por qué no? No, pero es que los nervios y aparte tengo que buscar algo y empezaba y todo era como un disparo de muchos argumentos para que no puedo ser ancla. Y vemos que eso era una suplencia. Sí. Y quedaste como ancla del noticiero. Entonces, ¿qué pasó, no solamente por esta anécdota, sino en tu vida, cómo pasar el switch de no creo en mí a, ok, voy a creer en mí? Yo no sé, yo creo que el Espíritu Santo siempre me empuja como que... Por favor, vamos a patentar esto. Es necesario pedirle Espíritu Santo, empújame. Anótenlo allí, ese es un punto que no está aquí en el guión, pero es necesario para que nosotros podamos avanzar en ese plan, ese propósito que Dios tiene con nosotros. Ahora, hay algo que dentro de esos puntos, porque ok, yo puedo decir sí se puede, pero no caeré en algún punto en arrogancia. Ese es el otro punto que les digo, es lo contrario. Para mí es muy importante la humildad. Si no tienes humildad, pienso yo particularmente, o sea, si no tienes humildad no tienes nada. Porque Jesús era humilde, es humilde, el Señor es humilde. Entonces, no es fácil a veces. Hay mucha gente que lucha con eso, pero yo trato de siempre tener los pies firmes. O sea, tener la mirada en el Señor, pero estar muy firme y saber que no soy yo quien ha logrado las cosas, sino que todo ha sido Dios. Y quien me ha dado todo es Dios. O sea, sin Él yo no soy nada. No sé dónde estaría. Ya tenemos que romper un paradigma. Humildad no tiene que ver con pobreza. Si Oriana tiene que definir la humildad, ¿cómo defines la humildad? ¿Cómo soy humilde? Siendo una persona sencilla, reconociendo que tienes debilidades, que tienes errores, que tienes fallas. Yo siempre trato de, cuando estoy orando, pedirle al Señor como que me haga entender en qué fallo y que me ayude a no... Porque a veces, ¿sabes? A lo mejor le dices a una persona, tú fallas. No, sino como yo... ¿Sabes? O sea, reconocerlo y no poner esa barrera, sino más bien mejorarlo. Uno tiene que luchar mucho, sí, en este medio con la autoestima, con el ego, con muchas cosas, pero siempre estar allí y saber que todo ha sido Dios y que sin Él, o sea, no sería posible nada. Y vemos una de las cosas que vemos en ese crecimiento. No recordaba esa etapa que estuviste fuera del país. Ahorita que lo decías hace unos minutos, pues tener esa experiencia también de emigrar a otro país, pero bueno, ver en todo el proceso de volverte y no decir, porque eso es humildad. Ok, bueno, voy a volver a mi país y voy a mi país, Dios me va a bendecir, y si vuelvo a salir, Dios me va a bendecir. O sea, eso también es tener esa capacidad de creer en Dios y creer en ti. Pero una de las cosas que nosotros a veces no hacemos es que, bueno, suceden las cosas. Por ejemplo, empecé en esta televisora, empecé en otra área donde no era lo que quería, pero Dios en sus planes y sus cosas abre oportunidades y me coloca en el lugar donde quiero. Pensaba que no, por favor, yo estoy circuncisa de corazón, que va a ser Reina Esther, y Dios te da la oportunidad. Creo que una de las cosas o qué es ese complemento como para sellar esas cosas, y creo que sería este próximo tips. O sea, ¿en qué lugar está el agradecimiento de nosotros hacia Dios y hacia las personas que nos dan esa oportunidad? ¿Qué tan importante es el agradecimiento para Oriana? Después de la humildad, el agradecimiento. Yo no entendía cuando decían, es que si tú agradeces,
como que se te agrega más. Y yo a veces decía, bueno, pero ¿cómo voy a agradecer tal cosa? ¿Cómo voy a...? Y después como que, ¿sabes? Nosotros tenemos esa conciencia de nosotros que es el Espíritu Santo que me decía, ¿cómo no vas a agradecer tal y tal? Yo, Dios mío, o sea, perdóname, ¿sabes? Entonces, como tú dices, es así, siempre agradecerle a Dios y siempre agradecerle a las personas que te han tendido la mano hasta en lo más mínimo. Y siempre trato de estar allí pendiente de pedirle al Señor que me lo recuerde, porque a veces se nos olvida o con tantas cosas tú dices, Dios mío, o sea, esta persona tal... Y siempre hay personas que te enseñan, así no sea tan positivo, no lo veamos tan positivo en ese momento, pero siempre te van a venir a enseñar incluso hasta cómo no debe ser. Incluso era mi pregunta, porque es fácil agradecer las cosas buenas que nos suceden, pero ¿qué hacer cuando las cosas no me salen como espero? Cuando digo sí se puede, pero no se ha podido o no se pudo. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo tengo que ser agradecido también con esas cosas? ¿Me ayudarán para algo esas cosas que pasan que no son tan positivas o que son negativas? Llámelo por su nombre. Sí, por supuesto que sí. Es como dice, bueno, yo me agarro mucho de ahí que dice que todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, siempre trato de tenerlo presente. Así como que, bueno, Señor, si tú permitiste esto, es porque algo mejor viene. O es porque eso, tienes lo mejor para mi vida. A lo mejor ahorita no lo entiendo, pero en el momento lo voy a entender. Y cuando siento que no lo entiendo mucho, yo busco como ese respaldo, eso en oración, sobre todo en mis hermanos, o gente que yo sé que ora y que me aprecia. Y le digo, mira, me está pasando esto, me vienen estos pensamientos, estoy así. Entonces ellos me afirman. Eso para mí ha sido muy importante, porque solo es imposible y es delicado. Y me gustaría, bueno, ya el tiempo va avanzando y quisiera saber qué otra recomendación o qué otro principio pudiésemos aplicar para nosotros frente a los retos de la vida y las circunstancias podamos decir sí se puede. Bueno, nosotros podemos orar, podemos pedirle dirección a Dios, podemos tener fe, pero si no nos esforzamos, no estamos haciendo nada, porque el Señor no va a ir a la cama a levantarte y decir, toma, vas a hacer ancla, te pongo la pantalla aquí y dar las noticias desde allí. Anoten, entonces, por favor. Sí, nosotros debemos esforzarnos y como dice nuestra madre, que se nos debe revelar esa fuerza de voluntad que tuvo Jesús, o sea, la sangre que derramó por nuestra fuerza de voluntad. No es fácil, pero sí se puede. Y yo pienso que si el Señor ve que tú das un paso, Él te adelanta 10 pasos más porque ve que te estás esforzando. Yo he tenido la oportunidad aquí en Venezuela y fuera de Venezuela, de salir a la calle a vender dulces, a vender tortas, o sea, ¿me entiendes? Y yo siempre he sabido que ese o sea, a lo mejor en ese momento lo estoy haciendo, pero que esa no es mi realidad. Y eso no me quita nada, al contrario. Entonces, cuando lo he hecho, digo, bueno, esta no es mi realidad es lo que tú tienes para mí, lo que tú dices que yo soy, y además, bueno, tengo ingresos, entonces chévere. Pues no te quedas durmiendo, sino que sales y vendes con la mejor actitud. Exacto. Oriana, muchas gracias. El tiempo es nuestro amigo, pero como dice una famosa canción, todo tiene su final, pero no quisiera despedir esta época sin recordar estos 8 tips, 8 principios que nos trajo Oriana Leal para nosotros poder enfrentar las circunstancias y decir sí se puede. Lo primero es que sigas soñando aunque te parezca imposible. Segundo, clave es la oración. Tercero, debemos pedirle dirección al Señor en todo, que no sea algo limitativo, pero sí tengas la seguridad que Él te está dirigiendo. Cuarto, debemos escuchar las voces correctas. Pelea con tu mente, que puede jugar el papel de una voz incorrecta, así que pendiente con esos pensamientos. Recuerda lo que dice Jeremías 29:11, pensamientos de paz y no de mal son los que Dios tiene para ti. Lo quinto, debemos creer en Dios, pero también debes creer en ti. Sexto, tener humildad. Séptimo, ser una persona agradecida. Y lo último, pero no menos importante, sino que cobra un valor importante, esfuérzate. Este fue nuestro podcast número 7, Sí se puede, con Oriana Leal. Esperamos el próximo podcast. Gracias.